Decime. Himno 92. Yo amo a Jesucristo. Yo amo a Jesucristo con el corazón. Yo amo a Jesucristo con el corazón. Lo amo a Él con el corazón. Lo amo a Él con el corazón. Alabo a Jesucristo con el corazón. Alabo a Jesucristo con el corazón. Lo amo a Él con el corazón. Lo amo a Él con el corazón. Yo tengo a Jesucristo en el corazón. Yo tengo a Jesucristo en el corazón. Lo amo a Él con el corazón. Lo amo a Él con el corazón. Lo escucho. Lo escucho, hermano. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de volvernos a encontrar, así sea por estos medios, para escuchar tu palabra, para alimentar nuestro espíritu con tu palabra, Señor. Gracias por todas las personas que se han podido conectar. Ayúdanos a que todos abramos nuestro entendimiento y abramos nuestro corazón para que lo que escuchemos y para que lo que el alimento que nos den hoy sea para fortalecer nuestro espíritu, Señor. Te damos muchas gracias por un año más de vida que le has dado a la hermana Livia. Fortalécela tanto física como espiritualmente, a su familia, para que siempre estén junto a ella y para que la estén ayudando y para que la estén fortaleciendo. Te ponemos también en tus manos, Señor, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes que han dejado de reunirse, para que tú nos ayudes y para que tú los ayudes a ellos a que nosotros podamos de alguna forma volverlos a traer a tu redil, Señor, para que ellos también caigan en cuenta de la necesidad que tienen de ti y de la necesidad de buscar de ti, Señor. Te ponemos también en tus manos a nuestros predicadores, a nuestros pastores, para que los sigas fortaleciendo y para que les sigas dando paciencia y para que les sigas dando inteligencia sobre el estudio de tu palabra y sobre la forma de guiarnos y la forma de ayudarnos a buscar más de ti, a ser unos hijos tuyos y a poder hablar de tu palabra. Quédate pues este rato con nosotros. En Cristo nuestro amado Señor. Amén. Amén.
Muy bien, buenas noches tengan todos. Reciban un saludo de parte de su servidor, Luis Barros. Yo soy originario de Venezuela, pero vivo actualmente en México debido a que me casé con una mexicana, la hermana Susana Cecilia Sánchez. Al final del estudio, ella se va a asomar aquí para que la conozcan y la saluden. Y tengo dos hijos, Ana Sofía Barros, que está conectada ahorita, de 13 años, y Saulo, de 9 años. Así que me da gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias a los ancianos de la congregación ahí en Manizales que tuvieron a bien invitarme para que en el día de hoy impartiera este estudio de la palabra del Señor. Me da gusto verlos, conocerlos, me anima, me alienta mucho el ánimo de ustedes y que podamos estar aquí unidos en esta transmisión para estudiar la palabra del Señor. Muy bien, voy a compartir con ustedes un documento para que todos pues lo podamos ver, y es el bosquejo que vamos a estar tratando en el día de hoy. Confírmenme si ya lo están viendo allí en sus pantallas. Ok, muy bien. Muy bien. Bueno, ahí estamos observando el título del estudio, que tiene que ver acerca del verbo. El verbo, y es un estudio sobre Juan 1:1, un pasaje que no tengo duda que muchos de ustedes lo conocen, saben lo que dice, seguro ya lo han estudiado, así que en el día de hoy espero yo que podamos, tal vez algunos, hacer un repaso, otros ver algunas cosas que tal vez no hayan visto, tal vez para otros es algo nuevo, pero espero yo que sea, ha sido mi oración y mi deseo que sea de edificación para todos ustedes, ¿ok? Entonces ahí tenemos lo que vamos a estar estudiando. Le comentaba a nuestro hermano Luis que no vamos a tratar todo hoy, los 3 puntos principales, sino que vamos a ver uno en particular. Bien, bueno, vamos a ver este primer punto, la importancia de este estudio, es decir, de estudiar acerca de Juan 1:1 y lo que nos enseña, lo que el pasaje, lo que el apóstol inspirado quiere instruirnos, quiere enseñarnos, quiere decirnos, quiere adoctrinarnos. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos el inciso A. Es importante estudiar acerca de este asunto, de esta cuestión de la deidad, de la divinidad, del verbo, de Cristo, de Jesús, porque existen falsas doctrinas. Existen falsas doctrinas con respecto acerca de quién es Jesús. Fíjense, acerca de quién es Jesús. Hay gente hoy en día, ateos, agnósticos, que no niegan la historicidad de Jesús, llamado el Mesías, el Cristo. No niegan que él fue un personaje histórico que vivió en la Palestina, allá entre los judíos. No niegan eso, pero no aceptan, fíjense bien, muchos no aceptan que él no es un simple hombre, un hombre. Ellos no niegan, rechazan que él sea más que un mero hombre. Fíjense que allí en el pasaje que están viendo, en una ocasión Jesús les preguntó a los apóstoles, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ustedes saben que ellos pues empezaron a responder varias cosas, ¿no? Identificándolos con ciertos hombres. Y así piensan
muchos hoy en día dicen, bueno, Jesús, él fue un gran rabino, ¿sí? Antiguo, fue un líder religioso, él comenzó una nueva religión, él fue un gran maestro, fue un profeta judío, ¿sí? Un hombre con una integridad, una moralidad intachable. Dicen eso, un revolucionario, hasta algunos dicen que él fue un revolucionario como tal, entre otras cosas. Pero mucha gente no acepta que él no es un simple hombre, un hombre común. Además, también hay falsa doctrina con respecto, y yo creo que ustedes, los hermanos de Colombia, conocen bien acerca de los unicitarios, de la doctrina unicitaria, es decir, de los solo Jesús. Porque los solo Jesús creen, fíjense, ellos piensan que el verbo es una entidad impersonal, es decir, que no es una persona, no es una persona eterna, preexistente, no. Ellos dicen que el verbo era simplemente un pensamiento del Padre, era una voluntad del Padre, una idea, un plan en la mente del Padre, es decir, mera sabiduría del Padre, pero no un ser personal aparte del Padre y del Espíritu Santo, ¿no? Ellos dicen, no, el verbo era una entidad impersonal, no era una persona. Sin embargo, como vamos a ver aquí en este estudio acerca del verbo, bueno, Juan contradice esa posición unitaria con respecto a los pentecostales unitarios y también Juan niega la enseñanza de los testigos con respecto a que ellos niegan que el verbo es divino, porque también está la doctrina unicitaria con respecto a los testigos, que sería el otro extremo de los pentecostales unicitarios, que los testigos dicen, bueno, sí existe, el Jesús es un ser personal, es una persona, ¿sí? Un ser con personalidad, pero no es divino, no es todopoderoso, no es Jehová, no es Dios, ¿ve? Entonces tenemos allí esas dos posiciones. Sin embargo, el apóstol Juan aquí va a refutar precisamente estas dos ideas, ¿ok? Bien, pasemos también aquí a ver aquí en el inciso B que es importante, este estudio es importante porque es doctrina fundamental del cristianismo, es doctrina esencial, principal, ¿sí? Del cristianismo. Vean el pasaje que está allí del apóstol Pablo, de primera a Timoteo 3:16, y dice el texto, e indiscutiblemente, que no tenía discusión para los apóstoles, que no había discusión para ellos. Bueno, grande es el misterio de la piedad. ¿Qué era ese misterio que vino a ser revelado? ¿Qué es eso que era oculto, que vino a ser revelado? Bueno, que Dios fue manifestado en carne. Noten ustedes, Dios fue manifestado en carne. Y vemos allí que también fue predicado y fue creído en el mundo. Entonces allí vemos también importancia acerca de este estudio, de conocer mejor y más acerca de la divinidad y de la deidad de Cristo, porque cuando predicamos el Evangelio es esencial, es necesario que hablemos de este Dios que se hizo humano, que se hizo hombre, que fue manifestado en carne, porque esa verdad bíblica o sí, esa afirmación, esa aseveración bíblica, que es una verdad sostenida en la persona del Verbo, en Jesucristo, por la autoridad que Él posee, bueno, es que ese Dios manifestado en carne es predicado, es enseñado, ¿sí?
Y que la gente debe creer eso. ¿Qué cosa debe creer la gente? Bueno, que Dios se hizo hombre, que Dios se hizo hombre y lo hizo por causa de ciertas razones y para ciertos propósitos. Entonces, en este punto, en el inciso B, vemos también la importancia de estudiar este tema. También tenemos aquí el inciso C, muy importante, porque esta cuestión de la deidad, de la divinidad del verbo, ¿sí? Tiene una conexión inseparable, una conexión con el perdón de pecados. Fíjense bien lo que dijo Jesús allí en Juan 8:24. Él dijo, por eso os dije, le dijo eso a los judíos, que moriréis en sus pecados. ¿Pero por qué? Aquí viene la explicación. ¿Por qué morirían estos judíos en sus pecados? Bueno, aquí explica el Señor, porque si no creéis, ¿qué cosa? Creéis que yo soy, es decir, yo soy el Eterno, yo soy Yahvé, Yahweh, yo soy Jehová. Bueno, si no creen eso, que yo soy eterno, según allí el significado de dicha frase, yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, vemos aquí también importancia de estudiar acerca de este tema, porque hay una conexión entre aceptar, reconocer la divinidad del verbo, la deidad del verbo, en este caso Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, y el perdón de pecados. Si alguien no cree eso, si alguien no acepta eso, como hay gente hoy, como ciertos judíos que no aceptan que Jesús es divino, el verbo es divino, el Cristo, Jesús, también están los testigos que no aceptan esto, que Jesús es plenamente Dios, ¿sí? Todopoderoso, Jehová eterno, y también están los musulmanes que no creen esto, ¿ok? También ellos no creen que Jesucristo sea Dios. Y también, bueno, están los solo Jesús, los unicitarios pentecosteses que niegan la personalidad divina del verbo, la personalidad y obviamente la deidad de esa persona, el verbo. ¿Ok? Entonces, también vemos aquí la importancia acerca de este estudio. Y por último, en cuanto a la importancia de estudiar este asunto, tiene que ver con que debemos estar preparados para defender la verdad. Dijo el apóstol Pedro, sino santificad a Dios, el Señor, ¿dónde? Hay que santificar a Dios. Eso significa que hay que darle el trato que merece Dios, pero ¿dónde? En el corazón, en el corazón. Y debido a ese trato que se le debe dar a Dios en el corazón, ¿sí? En nuestros pensamientos, en nuestra voluntad, en nuestras intenciones aquí internamente, tratarlo con el honor, con la honra, con la dignidad que Él merece. Entonces, debido a ello, debemos estar siempre, dice el apóstol Pedro, preparados para presentar defensa. ¿Para defender qué cosa? Bueno, lo que creemos. Y obviamente esta defensa debe ser presentada con la actitud correcta, es decir, con mansedumbre, con humildad, con reverencia, con respeto ante todo, ante toda persona que nos demande, que nos pida una explicación del por qué creemos lo que creemos, ¿ok? Bien, habiendo visto esto, que consideré que es necesario tener presente, que es esencial que tengamos en nuestra mente la importancia de estudiar este asunto y así nos veamos motivados, nos veamos impelidos, nos veamos movidos, alentados a desear conocer más acerca de quien se habla ahí en Juan 1:1, es decir, el verbo. Vamos a pasar ahora al texto en sí. Ahí lo tenemos, el texto en griego, ¿sí? Para los que tienen algún interlineal o tienen conocimiento o familiaridad, bueno, ahí está el texto en griego. Sin embargo, vamos a verlo
en castellano. Ahí lo tenemos. Tenemos a Juan 1:1 en castellano. El texto está basado en la Reina Valera 1960. Y dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Bueno, ahí tenemos sombreado en amarillo, tenemos resaltado allí la frase de Juan 1:1 que vamos a estar estudiando. Bien, punto número 2 del bosquejo. Fíjense, las tres afirmaciones de Juan acerca del Verbo, las tres afirmaciones, las tres cosas que dice Juan. ¿Qué cosas dice Juan acerca en relación con respecto al Verbo? Dice, inciso A, en el principio era el Verbo. Inciso B, y el Verbo era con Dios. Inciso C, y el Verbo era Dios. ¿Ok? Bueno, estos serán los tres puntos principales que estaremos estudiando. Estas tres afirmaciones, estas tres aseveraciones de Juan acerca del Verbo, se les conoce también como el tríptico juanino, ¿sí? Como la enseñanza en tres partes, el prólogo de Juan comenzando su evangelio con estas tres afirmaciones con respecto al Verbo. ¿Ok? Punto número 3 del bosquejo. Miren, antes de pasar a la afirmación, la que vamos a considerar en este estudio, la que se encuentra allí en Juan 1:1, primero vamos a ver quién es el Verbo. ¿Ok? Vamos a ver quién es el Verbo. Y con esta pregunta, inciso A, con esta pregunta vamos a considerar dos cosas. Dos cosas vamos a considerar. Número 1, la identidad del Verbo. Es decir, ¿quién es el Verbo? ¿Quién es ese, el Verbo? ¿Cómo es llamado? ¿Cómo es identificado? Ahí en el mismo Evangelio de Juan, en el mismo capítulo 1. Y número 2, ¿por qué? Una pregunta, ¿por qué es llamado Verbo? ¿Sí? ¿Por qué a este ser Juan le llama el Verbo? ¿Por qué el Espíritu Santo inspiró al apóstol y le atribuye, ¿sí? Lo titula, lo nombra, lo llama como el Verbo o el Logos según el texto griego. Muy bien. Número 1, con respecto a la identidad. Fíjense, el Verbo en el contexto de Juan capítulo 1 es el unigénito del Padre, según el versículo 14. Es el unigénito Hijo, según el versículo 8. Jesucristo, el versículo 17, según ese versículo, es decir, aquel que fue encarnado. Entonces, el mismo apóstol en su mismo capítulo hace que podamos identificar quién es ese Verbo. ¿Ok? Fíjense que Juan le llama el unigénito Hijo, el unigénito del Padre. Bueno, la palabra unigénito no significa solamente único hijo. En el caso aquí, o en relación con el Verbo, tiene que ver que Él es único en su clase, único, no hay otro como Él, como Hijo, en relación como el Padre. Y en la medida que vayamos desarrollando el estudio, vamos a ver esas características únicas que Él posee, que lo hace ser el unigénito del Padre, el unigénito Hijo. No significa que el Padre nomás tuvo un solo hijo y ya. No, también tiene que ver no solo con respecto a cuántos hijos tuvo, ¿verdad? En este caso, sí, a lo cuantitativo, o sea, cuántos, sino también tiene que ver con lo cualitativo, o sea, las cualidades, los atributos, ¿sí? Que posee este ser llamado el Verbo, que lo hace ser único para ser
llamado con este título unigénito, este que fue encarnado. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos identificado quién es el verbo. En segundo lugar, ¿por qué es llamado verbo o logos? Bueno, él es llamado de esa manera porque verbo es uno de los títulos mesiánicos en razón de su función. Ahí está resaltado. Es llamado verbo como título que se le daría al Mesías, ¿ok? Debido a una función que tiene, a un papel, a un desempeño que tiene con respecto al Padre. Ahí está la explicación. Es decir, y como explica Juan, el verbo es el agente, fíjense bien, es el agente de la revelación plena y directa de la persona del Padre o el que le ha dado a conocer. ¿Sí? Otra vez, vamos a ver. ¿Por qué es llamado verbo? Bueno, porque tiene que ver con el título atribuido a Jesús, ¿sí? Y con su función. ¿Qué función? ¿Cuál es esa función? Bueno, como bien lo dice Juan, el verbo es el agente de la revelación plena y directa de la persona del Padre, es decir, aquel que le ha dado a conocer, como dice Juan 1:18. Ahí en Juan 1:18 el apóstol dice que a Dios nadie le vio jamás, el unigénito le ha dado a conocer. Ahí la palabra conocer es una palabra interesante porque de allí proviene nuestra palabra en castellano exégesis. Y la palabra exégesis en una de sus acepciones o significado quiere decir dar a conocer, comunicar algo, ¿sí? Con respecto a aquello de lo que se está, en este caso, tratando, hablando, enseñando. El verbo interpreta, da a conocer, él explica, él es la explicación, es la exégesis acerca del Padre, ¿ok? Y Hebreos 1, del 1 al 2, bueno, tenemos ahí también esa misma verdad. Ahí el escritor a los Hebreos dice que Dios habló antes por medio de los profetas, pero que ahora ha hablado en Hijo o por medio del Hijo, ¿ok? Es decir, que Él se ha comunicado a los hombres por medio de su Hijo. Entonces, su Hijo, obviamente, Él comunica, él enseña, Él habla, Él explica, Él da a conocer todo con respecto al Padre, ¿sí? Bueno, ustedes saben que pues, Él vino del Padre, Él descendió del Padre, ¿sí? Él afirma que le conoce y le conoce en un sentido absoluto y de esa forma, como dice el bosquejo, Él comunica la voluntad y el carácter del Padre. En ese sentido, en esta función que haría Jesús de dar a conocer al Padre, de comunicar todo acerca del Padre, es decir, la doctrina acerca del reino, el perdón de pecados, la salvación, la iglesia, acerca de asuntos morales, ¿sí? Doctrinales, acerca del bautismo, el arrepentimiento, todas las enseñanzas de las parábolas, los mandamientos, ¿ok? La adoración, todo eso comunicó el verbo, dio a conocer el verbo, ¿sí? En su función en este sentido, de verbo, porque, ustedes saben que el término verbo, la palabra verbo, denota la idea de comunicar, y también denota acción. Entonces, esos dos sentidos nos permiten entender, y con estos textos, la función de Jesús, del Cristo, del Verbo en relación con el Padre, de comunicar acerca de él. Muy bien. Bueno, pasemos al cuarto punto para ya entrar a tratar la primera frase de Juan 1:1. De esas tres cláusulas, de esas tres afirmaciones, hoy vamos a ver la primera. Ahí tenemos
Si me están acompañando allí en el bosquejo, tenemos allí, en el principio era el verbo. Inciso A, la preexistencia eterna del verbo. Eso que están ustedes o leyendo o escuchando acerca de la preexistencia es lo que indica e implica la afirmación en el principio era el verbo. Fíjense, numeral 1. La existencia del verbo antes del comienzo de todas las cosas creadas. Esto es lo primero que vamos a ver. Son dos cosas. Esto es lo primero. Vamos a ver acerca de la existencia del verbo antes. Antes. Esa palabra antes es interesante, tanto en el griego como en el castellano. Esa palabra antes significa la anterioridad de algo con respecto a otras cosas. En este caso, el verbo es antes de todas las cosas creadas, todas, no algunas. Y es ante tanto en tiempo y en orden. Fíjense, tanto en tiempo y en orden. ¿Ok? Tiene que ver con la anterioridad o la precedencia de algo respecto a otra cosa. Es decir, el verbo precede o antecede, es antes de todas las cosas creadas. Y de hecho, por ser antes, por preceder, por anteceder, ¿sí? Juan nos va a explicar que las cosas creadas pues dependen de él, subsisten, como dice Pablo, de él, se originan de él, proceden de él, porque él es la causa creadora de todas las cosas. Es decir, él es el creador. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo esto de la existencia del verbo. La frase de Juan en 1:1. En el principio era el verbo, tiene que ver con la existencia del verbo antes del comienzo de todas las cosas creadas. Vamos a ver aquí el siguiente pasaje. Juan, capítulo 1, verso 2. El mismo apóstol dice, estoy aquí en el bosquejo, el verbo era en el principio con Dios. Ahora fíjense lo que explico aquí en las notas del bosquejo. En el griego, este vocablo y en relación con el verbo, es decir, el vocablo era, esa palabrita era, denota sin principio que siempre ha existido eternidad. Entonces, cuando Juan dice aquí, el verbo era en el principio con Dios, o en Juan 1:1, en el principio era el verbo, esa palabra era indica lo que ustedes están leyendo allí. Es decir, que el verbo es sin principio, es decir, él siempre ha existido, es decir, es eterno. Ahora fíjense, en cambio, en el versículo 3, y en relación con las cosas creadas, ya no con el verbo, sino con las cosas creadas, las palabras fueron hechas y ha sido hecho, indican principio. Es decir, que llegaron a existir. Y tiene que ver pues con las cosas creadas, ¿verdad? Con lo que se dio, se creó en el principio del tiempo, el espacio y la materia. Fíjense eso. En Juan 1:1 y versículo 2, con respecto al verbo, la palabra era indica que el verbo es eterno, que siempre ha existido, que no tiene principio, ¿ok? En cambio, en los versículos 3 y también en el 10, en el verso 10, con respecto a las cosas creadas, allí Juan cambia la palabra, ¿sí? La cambia para dar a entender que las cosas mencionadas en el verso 3 y en el verso 10 tuvieron un origen, un principio, no el verbo. El verbo es atemporal, sin tiempo. Sin tiempo. El verbo ha existido siempre en la eternidad, en el ámbito, en la esfera
¿sí? De la eternidad. Y luego él creó, pues lo que hoy sabemos que es tiempo, materia y espacio. Y allí dio el comienzo de todas las cosas. Cuando comenzó todo, cuando comenzó el tiempo, la materia y el espacio, por las cosas creadas, por todas ellas, ya el verbo estaba allí existiendo. Esa es la idea allí en esta primera parte. Noten el bosquejo. El texto no dice, ¿qué no dice el texto? Eso es interesante. ¿Qué no dice el texto? El texto no dice que en el principio llegó a ser el verbo, no, sino que ya era o existía. ¿Ok? Fíjense aquí, vamos a ver otros textos que hablan de lo mismo. Son palabras, por ejemplo, aquí en Juan 1:15, hablando de la preexistencia eterna, de su existencia anterior a las cosas creadas, el apóstol Juan cita al Bautista y dice lo siguiente: Juan dio testimonio de él, es decir, de Jesús, el Verbo, el Cristo. ¿Qué dijo Juan el apóstol? Bueno, él clamó y dijo algo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Juan? Juan el Bautista, corrijo. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Él dijo, este es de quien yo decía, ¿qué cosa? ¿Qué decía de él? El que viene después de mí es antes de mí. ¿Por qué? Aquí viene la explicación. Porque era primero que yo. Pero ¿cómo es esto posible si Juan el Bautista es mayor que Jesús? Juan el Bautista nació primero que Jesús. Entonces, ¿cómo dice Juan el Bautista que Jesús es primero que él, que es antes de él? Por lo siguiente, cuando Juan el Bautista dice esto de él, no se está refiriendo a su humanidad, a la encarnación. Obviamente que Jesús era posterior, ¿sí?, a Juan el Bautista como ser humano, como hombre, pero como Dios. Juan Bautista, sabía que Jesús era antes de él nacer, ya existía el Verbo, Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús, porque era primero que Juan en el sentido de que él era Dios. En ese sentido, como Dios, era primero. Entonces aquí la explicación de esto es que el Bautista se está refiriendo a la deidad de Cristo, a la preexistencia eterna del Verbo y no a la humanidad de Jesús. Bueno, tenemos aquí a Jesús ahora diciendo lo siguiente, ahí en Juan 8:58, él estando allí con los judíos en aquella ocasión, que es increíble lo que dijo Jesús en Juan capítulo 8 acerca de sí mismo. Miren lo que Jesús se atribuye, lo que él se nombra a sí mismo. ¿Cómo se identifica Jesús aquí? Una persona hoy, lo sabemos todo, que pretenda decir que Él es el yo soy, que Él es Jehová, lo que indica eso, que Él es eterno, seguramente le tendríamos como loco. Pero bueno, o Jesús estaba loco, o no sabía lo que decía, o decía verdad. Bueno, yo he llegado a aceptar, como ustedes, que ciertamente esta atribución que se hace Jesús a sí mismo era ciertísima. ¿Qué le dice Jesús a estos judíos? Él les dice, en verdad, noten cómo repite, que es como decir, amén, amén, así es, y en esa época esa doble afirmación es una cuestión enfática. Jesús está enfatizando que esto que va a decir es ciertísimamente cierto, es verdaderamente verdad. ¿Qué dice Jesús? ¿Antes de quién? De una persona. Antes que Abraham naciera o llegara a existir, yo soy. Fíjense, yo soy. Y seguro ustedes están trayendo a su mente cuando en Éxodo capítulo 3
el Eterno, el Elohim, el Adonai, ¿sí? Yahvé, Yahweh, Jehová del Antiguo Testamento, le dice a Moisés que él es el yo soy, ¿ok? Entonces Jesús está ahí delante de los judíos y les dice, antes, ¿ok? De que Abraham llegara a nacer, yo ya existía, yo ya era, yo soy, ¿ok? Muy bien. Vemos aquí que la expresión yo soy, sí, como dije, denota en contraste con Abraham, estoy en el bosquejo, en contraste, a diferencia con Abraham, el que siempre ha existido, el eterno, ¿ok? Qué interesante cómo hace Jesús. Él toma a un hombre, ¿sí? A un ser humano que tuvo su nacimiento humano y hace diferencia con él, no con respecto a su humanidad, porque Jesús era tan humano como Abraham, pero Jesús no quiere comunicarle a los judíos ni a nosotros que el contraste, la diferencia, ¿sí? Entre Abraham y él tiene que ver con su humanidad, no, tiene que ver con su divinidad, con su deidad, con su sustancia, con su esencia, con su propia inherente e inmutable naturaleza, es decir, con la divinidad, de que Él es Dios. En ese sentido es que Él comunica ese contraste entre Abraham y Él. Bueno, tenemos aquí otro pasaje del mismo Señor. Dice aquí en el Evangelio de Juan lo siguiente, dijo Jesús, ahora pues Padre, ahí está en esa oración el Señor, es la oración, ¿sí? De Juan 17, cuando está Él orando ahí ante los apóstoles y dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. ¿Desde cuándo? Noten, antes que el mundo fuese o que llegase a existir o que fuese creado como tal. Noten que Jesús dice, Padre, y lo están escuchando los apóstoles, yo tuve una gloria contigo antes, tiene que ver con esa doxa, según una palabra griega, doxa, esa gloria divina, esa majestuosidad, esa magnificencia de la deidad de ellos en la eternidad. Y Cristo está diciendo, antes que el mundo, cuando comenzó, ¿sí? Cuando comenzó la materia, el tiempo, el espacio, todo lo creado, dice Jesús, yo ya estaba allí contigo y compartía contigo esta gloria. ¿Ok? De modo tal que Jesús, con estas palabras y las anteriores y las dichas por el Bautista, está demostrando que ciertamente Él existía antes de que el mundo existiese, que Él era el preexistente eterno, Cristo, Verbo, Hijo de Dios. ¿Ok? Sigue aquí Jesús diciendo, Padre, estoy en mi bosquejo, Padre, aquellos que me has dado, los apóstoles, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Cómo estoy? Estoy en tiempo presente, como si Él estaba en la tierra. ¿Cómo es que estoy aquí y ellos también estén conmigo si están ahí? Pues Jesús no se está refiriendo a su humanidad, ¿sí? Como leemos en Juan cuando dice que el Hijo del Hombre está en el cielo y en la tierra. Pero ¿cómo? Si Jesús estaba en la tierra, ¿cómo puede expresarse en ese tiempo presente de una acción continua, de un hecho que está sucediendo ahora, ya en este momento? Estoy. Bueno, tiene que ver con su divinidad, su deidad, no con su humanidad. Hay que ver eso para entender que la oración de Cristo no está hablando, trasciende a las cuestiones de su humanidad, sino con respecto a lo que Él siempre ha sido, Dios. Noten lo que dice aquí, para que vean mi gloria que me has dado. Noten, ¿por qué? Porque me has amado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Es decir, Cristo está diciendo, ya yo existía en aquella gloria, en aquella majestuosidad contigo donde me amabas. Ya yo estaba allí contigo antes de que el mundo, es decir, la materia, el tiempo, el espacio y todas las cosas creadas tuvieran su comienzo. Ya yo estaba allí. ¿Qué implica eso? Implica, pues, la preexistencia eterna del Verbo.
tenemos aquí al apóstol Pablo en Colosenses 1:17 diciendo lo mismo. Y qué interesante, tenemos aquí una armonía perfecta, en cuanto al pensamiento del apóstol Juan y ahora del apóstol Pablo. ¿Qué dijo Pablo acerca de Cristo? Dijo, y él, Cristo, es antes de todas las cosas, no de algunas cosas, sino de todas las cosas. Y no solo eso, no es antes de todas las cosas, sino que todas las cosas en él subsisten, llegan a mantenerse, a tener vida, a tener existencia. Por eso dije hace rato que Él es la causa creadora, es decir, Él es el creador de todo. ¿Okay? Es el que le da vida y aliento a todo, como dice el apóstol. Ahora, ¿qué son todas estas cosas? ¿Sí? ¿Qué son todas las cosas allí mencionadas por el apóstol Pablo? Bueno, según el versículo 16 de Colosenses 1, todas las cosas, bueno, son las que fueron creadas. Dice el versículo 16, en él fueron creadas, ¿qué cosas? Todas las cosas. Entonces, cuando en el 17 dice, y él es antes de todas las cosas, nos vamos al 16 y nos hacemos esta pregunta, que son todas las cosas, y nos contestamos que se refiere a todo lo creado. Es decir, Él es antes de todas las cosas creadas. Es decir, el apóstol Pablo, al igual que el apóstol Juan, están hablando de la preexistencia de Cristo y de Cristo como creador, que de hecho, el ser creador, como habla Eclesiastés, acuérdate de tu creador, es una cualidad, es un atributo del Eterno, de Jehová. Entonces, implícitamente, el apóstol Juan y el apóstol Pablo están atribuyéndole ser creador a Jesús, y con esto, repito, implícitamente nos dan a entender que están diciendo, Él es divino, Él es Dios, Él es Jehová, Él es creador, ¿ok? Muy bien, pasemos al punto número 2 de ¿qué es lo otro? ¿Qué es lo segundo que podemos aprender en esta primera afirmación de Juan cuando dijo, en el principio era el verbo? ¿Qué otra cosa? Bueno, aquí también podemos aprender lo siguiente, acerca de la personalidad del preexistente verbo. Esto es muy importante, estimados hermanos. Es muy importante porque a diferencia de la falsa doctrina de los unicitarios de la Iglesia Pentecostal Unida, que hay mucho en Colombia, hay muchos de ellos en Colombia, hay predicadores y pastores y líderes religiosos conocidos en las redes sociales, escritores en Colombia, colombianos que tienen estas posiciones doctrinales de la unicidad. Esto es muy importante, este punto, porque a diferencia de ellos que niegan, miren lo que ellos niegan, fíjense bien, ellos creen que Dios es una sola persona, es decir, el Padre, Jehová, no más, y que el Verbo, el Hijo, Jesús, para ellos en la eternidad pasada, antes de las cosas creadas, el Verbo era un mero pensamiento del Padre, un mero pensamiento. Era un plan que tenía Dios en su mente. Era algo impersonal, no una persona, es decir, un ser con personalidad, no, sino una idea. ¿Sí? Era mera sabiduría, nada más que estaba ahí en Dios, y luego entonces ese Padre, único ser en la deidad, creó todas las cosas, y luego cuando decidió llevar a cabo el plan de redención, cambió de modo, dejó de ser padre y cambió de modo a hijo, por eso se llama los modalistas o el modalismo también, y bueno, entonces ese hijo es el mismo Padre, pero en la carne, ¿no? No son dos personas, sino el Padre que se hizo hijo. Y por eso ellos hablan de que el Hijo es el mismo Padre y el Padre es el mismo Hijo, es decir, la misma persona. Sin embargo, cuando estudiemos
la segunda frase de Juan en 1:1, nos vamos a dar cuenta que el Padre y el Hijo no son la misma persona, son dos personas distintas, aparte, son dos seres con personalidad, dos. Y aquí en este punto es importante que veamos eso, la personalidad del preexistente verbo. ¿Y cómo vamos a ver eso? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a descubrir, cómo vamos a conocer, cómo vamos a llegar a entender de que el verbo no era un mero pensamiento del Padre, sino que era otra persona aparte del Padre, que estaba ahí con el Padre, es decir, el verbo? ¿Cómo podemos descubrir eso? Lo podemos descubrir, por lo menos aquí, en el día de hoy, con respecto a las acciones, note bien lo que voy a decir, a las acciones, a las condiciones, ¿sí?, de esas virtudes de personalidad. Es decir, lo que ocurre entre personas, lo que pasa entre personas, así es simple. Es decir, una persona tiene una condición, otra persona tiene otra condición, y entre ellos hay acciones mutuas, recíprocas, ¿sí? Y esas acciones mutuas, recíprocas, nos permiten entender, pues, la personalidad de uno y del otro. Aquí tenemos un primer pasaje, fíjense, donde podemos ver esto, donde podemos descubrir esto acerca de la personalidad del preexistente verbo, para que entendamos que es muy distinto lo que dice Juan a la doctrina de la Iglesia Pentecostés Unida, es decir, de los unicitarios. Dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo. Aquí tenemos a uno en condición de hijo, que está ¿dónde? Cuando Juan afirma esto, ¿dónde está el Hijo? Noten el tiempo presente del verbo. Juan está escribiendo antes del año 70, hasta donde entendemos su evangelio. Ya el Señor había resucitado y ascendido al cielo, pero él usa el tiempo presente para indicar algo. ¿Dónde está ese Hijo? Está en el seno de otro, no en su propio seno, sino en el seno de otro. Es decir, en la intimidad, en la comunión, en la relación que puede tener solo él y el Padre. Entonces, al ver esto, al ver que el Hijo participa de esta comunión, de esta intimidad, de esta relación compartida con el Padre, damos cuenta por estas acciones recíprocas, mutuas, por estas acciones que solo personas pueden llevar a cabo, nos damos cuenta que ciertamente el Hijo no es lo que afirman los pentecostales unicitarios, no, sino que el Hijo es una persona que está allí en cierto lugar, en cierta posición con el Padre, es decir, con otro, y disfruta de eso que el Padre le da a él, es decir, esa intimidad, esa única y exclusiva comunión que solo ellos pueden tener. Vamos a ver otro pasaje donde vemos eso mismo, ¿ok? Dice allí Juan capítulo 5, versículo 30, dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Bueno, ¿y cómo podemos descubrir aquí en este pasaje la personalidad del verbo como un ser personal, un ser con personalidad aparte del Padre? Y a diferencia de lo que afirman los pentecostales unicitarios, bueno, porque Jesús está hablando de hacer la voluntad de otro, y no su propia voluntad. Es decir, él está hablando del parecer, de los deseos, ¿sí? De los designios de su Padre, y él dice, yo estoy para hacer y buscar no mi voluntad, la de él propia, él tiene una independiente, pero sino para hacer la voluntad del Padre. Aunque no había contraste, obviamente, no es que Jesús quería hacer una cosa distinta al Padre, pero aquí hay una manifestaciones, expresiones
de esas acciones de personalidad. Uno que se está sometiendo a la voluntad de otro, ¿sí? Es como cuando un hijo, ¿sí? Que es hijo, que es un ser humano igual que su padre, pero se somete, se subordina al padre, a la autoridad de sus padres. Entonces, de esa manera podemos ver y hacer entender que ciertamente el Hijo, el Verbo, Cristo es un ser con personalidad, ¿sí? Y el Padre es otro, y en este caso, Cristo sometiéndose a la voluntad y buscando hacer la voluntad de su Padre. Y tenemos también aquí en Juan 8:29, otro pasaje que nos muestra lo mismo. Dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Vieron? Está la misma idea. Tenemos aquí a Jesús que fue enviado por otro, y ese otro está con él compartiendo entre ellos habiendo esas acciones recíprocas, mutuas de personas o seres con personalidad. Dice que está con él, ¿sí? Dice que el Padre no lo ha dejado solo, que yo Jesús hago lo que él siempre le agrada, y vemos allí ese trato, esa relación, esa comunión, ¿sí? Entre ellos, indicando ciertamente que el Verbo y el Padre son dos seres con personalidad, ¿ok? Tenemos aquí también Juan 14:16, donde Jesús dice, yo rogaré a otro, al Padre, y ese Padre les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:15, 16 y 17, no hay pasajes en las Escrituras donde se hable precisamente de la Trinidad, precisamente de la deidad en sus tres personas. ¿Sí? No hay ningún contexto bíblico donde se hable tan vehementemente, tan claramente, tan poderosamente acerca de la Trinidad o de la deidad en sus tres personas que Juan 14, 15 y 16. Y este es uno de esos pasajes donde Jesús, un ser con personalidad, hace algo hacia otro ser con personalidad, y ese otro ser, el Padre, hace algo, es decir, dar al Consolador, y actúa como otro ser con personalidad. Ahí vemos pues las acciones de ellos que muestran y describen la personalidad de todos ellos. Y tenemos aquí este pasaje de Juan capítulo 17, este último, ya para ir acercándonos al final del estudio. Dijo Jesús ahí en Juan 17, en estos capítulos que mencioné, Padre, aquellos que me has dado, los apóstoles, quiero que donde yo estoy, como Dios, también ellos estén conmigo, es decir, el cielo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Fíjense, este pasaje es impresionante. Este pasaje destruye la afirmación, la enseñanza unicitaria de que antes de las cosas creadas no existía el Verbo como un ser personal, sino que era simplemente un plan de Dios, algo que tenía en su mente, mera sabiduría, una idea, un pensamiento. No es así. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque Jesús está afirmando que antes de la creación de todo, antes del principio del tiempo, el espacio y la materia, antes de todo ello, el Padre y el Hijo disfrutaban, compartían entre ellos de manera mutua, ¿sí? Recibía Cristo algo del Padre. ¿Qué cosa? El amor de su Padre, el amor. Y solo esa acción de amarse, ¿sí? De uno dar amor y el otro recibir, solo eso puede ser llevado a cabo, puede ser realizado, puede ser ejecutado por seres con personalidad. Entonces Jesús en esta oración está diciendo que antes de las cosas creadas, en la eternidad, en la esfera, en el ámbito de la eternidad, el Padre le amaba, él disfrutaba de ese amor. Y esa acción de ser amado por el Padre
prueba de manera irrevocable que uno estaba dándole a otro esto que es llamado amor. El amor entre ellos demuestra que durante la eternidad, toda la eternidad, todo lo que podamos concebir como eterno, ahí estaba uno que era el Padre, estaba otro que era el Verbo, el Hijo, y este Hijo recibía amor de su Padre. Y solo eso, estimados hermanos, puede ser llevado a cabo, puede ser disfrutado, puede ser compartido, puede ser realizado por seres con personalidad. Y eso destruye claramente que la afirmación pues de los unicitarios donde niegan que el Verbo existía como un ser personal. Esto prueba todo lo contrario, es decir, lo que dice, afirma la Escritura. Muy bien, conclusión de este primer punto. Con respecto a la primera frase, a la primera cláusula, a la primera afirmación de Juan 1:1. Vamos a ver qué podemos concluir. Bueno, en primer lugar, que el Verbo es el agente revelador de la persona del Padre. Él revela, da a conocer, ha manifestado, ¿sí? Ha mostrado los mandamientos, las enseñanzas, la voluntad, los designios, el carácter, la personalidad, todo con respecto al Padre por medio del Hijo, el Verbo. En ese sentido, Él es el agente revelador de la persona del Padre, y por eso el título de Verbo. ¿Ok? Número 2, tenemos aquí que el Verbo ya existía en el principio de todas las cosas creadas. Es decir, cuando comenzó el tiempo, la materia, el espacio, todas las cosas creadas, el Verbo ya existía de manera eterna. Y no solo eso, sino que Él también es el creador de todo eso, como afirmó Juan y también el apóstol Pablo. ¿Ok? Entonces Él ya existía, no vino a existir, ¿sí? Como quieren o enseñan, mejor dicho, los testigos de Jehová, que él no es eterno, él no puede ser Jehová, sino que él llegó a existir, él tuvo un comienzo. Sin embargo, Juan está diciendo, no, Señor, no es así. El Verbo ya existía en el momento que comenzó todo. Y anterior al comienzo de todas las cosas, esto es importante que lo tengamos presente. Cuando se habla del principio, entiendo, es el principio inclusive del tiempo. Entonces, antes del tiempo, la materia, el espacio, el tiempo y todo, lo único que, por decirlo así, lo único que existía era eternidad. ¿Y quiénes estaban, por decirlo así, en ese ámbito, en esa esfera? Las tres personas divinas, ¿ok? Entre ellos, el Verbo. Número 3, el Verbo ya existía porque es eterno, claro. Él es de esa naturaleza inherente, sustancial y esencial. Él es eterno, Él es el yo soy, Jehová. Eso es lo que quiere decir básicamente el nombre Jehová. Y número 4, el Verbo es el Hijo unigénito, Jesucristo, el encarnado. Fíjense, el Verbo, el eterno Verbo, también es llamado Hijo unigénito, pero también Jesucristo. Ahí Jesucristo o Cristo Jesús es la unión de esa persona, esa persona de lo humano y lo divino, Jesucristo hecho carne, porque ojalá tengamos algún día el tiempo también de estudiar cómo Juan capítulo 1 habla de 3 doctrinas fundamentales, no solamente de la doctrina de la deidad, sino también de la doctrina de la encarnación, y a su vez también Juan enseña de la doctrina de la expiación. ¿Okay? En Juan 1:1 habla de la deidad, aquí vimos de la preexistencia eterna del Verbo, luego en el versículo 14 habla de la encarnación, la doctrina de la encarnación, de que Cristo tabernaculizó, puso su tabernáculo, su tienda, su humanidad, Dios, el Emmanuel, y en tercer lugar habla Juan de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque es la doctrina de la expiación. Qué interesante, ¿no? Encontramos ahí el plan de redención en Cristo, el misterio que en otras generaciones no se había dado a conocer, que ahora en Cristo se nos ha revelado. El misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Entonces ese Verbo, por último, ya quedó identificado como el Hijo unigénito, Jesucristo, el encarnado, aquel hombre de aquella época, el que murió en una cruz
por tus pecados y mis pecados. Y termino diciendo, yo espero que podamos, a diferencia de algunos judíos en los tiempos de Jesús, pero como los apóstoles, como ellos, poder apreciar quién vino realmente a este mundo, quién vino a este mundo, que no era un mero hombre, un mero maestro, un simple rabino, un hombre con moralidad, integridad intachable, un mero líder religioso. No, estimados hermanos, lo que debe ser predicado para que la gente lo crea es que Dios fue manifestado en carne, el eterno, el yo soy, Jehová, el creador de todas las cosas, el atemporal, el inmutable, el impecable, el Hijo de Dios. Dios mismo vino a este mundo. Muchas gracias a ustedes por su atención, y gracias por permitirme a todos el tiempo para enseñarles acerca de este tema tan maravilloso y que me apasiona y que he dedicado tiempo de mi vida en el estudio de ello. Hermano Luis, te doy la palabra. Sí, hermano. Bien. Vamos a
Darnos y vamos a pensar en nuestro gran Dios y a dirigirnos en oración al dueño del mundo. Padre nuestro que estás en los cielos, con la autoridad que nos dio tu Hijo Jesucristo de dirigirnos a ti con entera libertad, lo hacemos esta noche. Primero que todo para darte gracias por un día más de vida, un día más de bendiciones materiales, espirituales, un día más de amor de nuestros hermanos, de nuestra familia. Un día más, Señor, en que hemos gozado del perdón de pecados y la salvación por medio de tu Hijo Jesucristo. Porque si hoy, Señor, hubiéramos partido de aquí a tu presencia, estaríamos ya gozando, Señor, en el seno de Abraham, de la paz eterna que tanto anhelamos. Dándote gracias también por todos y cada uno de nuestros hermanos en el mundo entero y pidiéndote por ellos, por su salud física y espiritual. Les enviamos pensamientos de amor y paz en Cristo Jesús, Señor nuestro, y deseamos que estén creciendo en toda inteligencia y conocimiento espiritual en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por el estudio de esta noche, por nuestro hermano Luis Adriano. Gracias por el conocimiento que le has dado y porque has puesto en su corazón, Señor, el dedicarse a predicar tu palabra, por la enseñanza impartida. Padre bendito, gracias. Y también por el resto de predicadores, de diáconos, de ancianos en el mundo entero y a lo largo y ancho del planeta llevan tu palabra cada día, Dios bendito. Bendíceles, protégeles, dales cada día más sabiduría y entendimiento de tu voluntad para que la puedan transmitir de forma clara a los oyentes. Te pedimos también por toda la humanidad, por todos y cada uno de los seres humanos en este planeta, aquellos en especial que nos han arrepentido, para que tú muevas sus corazones y procedan a hacerlo. Por aquellos que están sufriendo, Señor, con más rigor las consecuencias de este virus, para que les aliente, les fortalezcas, les des, Señor, ánimo y estén tranquilos, bendito Señor. Que actúes, Padre, en la mente de aquellos científicos que están trabajando en la elaboración de algún antídoto para esto que se está presentando en el mundo, y que si es tu voluntad, Señor, lo podamos tener pronto. Perdona nuestros pecados, los pecados de todos nosotros, y llénanos de paz y de abundancia de tu Santo Espíritu. Aprovechamos esta ocasión, Señor, una vez más para reconocer y declararte que creemos en ti como el único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra. En tu Hijo Jesucristo como el Salvador del mundo, que murió, que fue sepultado y que resucitó para el perdón de los pecados. Está sentado a tu diestra. En el Espíritu Santo, Señor, que nos da consuelo, nos instruye y nos anima. Creemos, pues, en el perdón de los pecados y en la vida eterna. Y al igual que nuestros primeros hermanos, nosotros hoy en día seguimos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Gracias, Padre bueno, por escucharnos. Gracias, Padre, por contestar esta oración, porque sabemos que lo harás. Te la elevamos con esa convicción en el nombre de aquel, nuestro único y sumo sacerdote, nuestro único y gran libertador, Jesús de Nazaret. Amén. Amén.